Señoras y señores, hoy lunes amanecemos felices y con la noticia de que le ganó Guaraní. El Indio puso huevo ante Libertad, ante los putos de la B. Y realmente yo estoy con la garganta, con la boca en sí, hecha un asco, porque tengo dolor de garganta y entre fuego y cupía, que contando tengo 9 llagas en la boca, en diferentes partes de la boca. Y eso realmente hace que hablar sea una tortura. Pero acá estamos. Aguante Guaraní toda la vida. Y hoy estamos haciendo el esfuerzo, por eso le pido que me perdonen la voz, de hacer el análisis de el primer buen partido de Guaraní en lo que llevamos de año. En la segunda rueda de clausura se dio por fin una victoria que satisface, un partido que satisface a la hinchada. El equipo del Pipi Romagnoli le ganó a Libertad 1-0 de local en la Arboleda. Una victoria que deja satisfecho al pueblo aurinegro, no desde el juego, no desde lo futbolístico, sino más bien desde lo actitudinal, desde los huevos que pusieron los muchachos a la hora de jugar, porque muchos jugadores se bancaron bravamente el correr 90 minutos con 4 cambios a disposición, porque Fernando Fernández salió al minuto 7 y tuvo que entrar Iván Ramírez jugando más o menos 90-85 minutos, luego de lo que fue la expulsión a Patricio Coronel. Una pena, porque realmente es un muchacho que juega bien a la pelota, pero le tocó una expulsión que para mí no era roja, más allá de que estira la mano, le termina dando al jugador de Libertad. Y yo digo que si de por ahí no le sangraba al jugador de Libertad, eso no era tarjeta roja, pero lo pasado. Patricio Coronel, un gran jugador de fútbol, repito, se fue expulsado. Ojalá que adentro del club se lo respalde, porque es un jugador talentoso, con proyección, uno como no teníamos hace mucho en esa zona. Y ojalá que los muchachos de adentro lo respalden, porque se va a perder una seguidilla de partidos importantes. Y Guaraní desde el minuto 15 se bancó un partido absolutamente físico, metiendo la técnica de casi que uno podría decir la técnica del autobús a la hora de defender la famosa formación que te cierra todos los caminos al rival y que no le entras por ningún lado. Bueno, así jugó Guaraní el partido contra un equipo del Chiqui Arce, que yo le digo a los liberteños, si quieren aspirar a cosas importantes tienen que echar a Francisco Arce, que es un técnico que en toda su carrera nunca se supo exactamente cuál era su estilo de juego, y hasta ahora no se sabe. Estoy seguro de que yo le pregunto a un liberteño cuál es el estilo de juego de Francisco Arce, no me va a saber responder. Entonces el liberteño, por más de que son el clásico rival y que nos los meamos en la cara anoche, les digo, si quieren que su club salga adelante tienen que echar al Chiqui Arce, porque el Chiqui es un técnico que te mete una buena campaña en el acumulativo, lo cual le da la suficiencia para jugar Copa Internacional al año siguiente. Juega la Copa Internacional, pasa de grupos y en octavos se queda eliminado contra algún equipo chiquito. Entonces Libertad quiere aspirar a cosas realmente importantes, no tiene que estar pagándole el sueldo que le paga a Francisco Arce, sabiendo que tiene una cantidad de jugadores talentosos y un montón de joyas. Y se los digo desde la objetividad, la sinceridad y realmente como un mensaje de apoyo, porque nosotros que lo tuvimos hace poquito, al Chiqui Arce nunca supimos a qué jugaba, solamente sabíamos que era un técnico de supuesta jerarquía, que ganó campeonatos y que cobraba una banda de plata. Y Libertad, estando con un hombre de más, casi todo el partido no generó fútbol, no generó nada. Y realmente después de perder un clásico con un hombre de más desde el minuto 15, sin haber jugado absolutamente nada, con la exigencia que tiene el Club Libertad y con el momento que está atravesando, es realmente tener todos los condimentos para echar al técnico. Más allá de eso, hay cuestiones que tenemos que destacar, como la del Queso Fernández, que entró, jugó 7 minutos, entró tocado, era evidente que entró tocado, probó y salió. Le costó eso al equipo un cambio en un partido importantísimo.
También está la cuestión de Servio, que realmente jugó su partido aparte. Más allá de que no tuvo muchas atajadas, fue clave en lo que fue manejar los tiempos del partido, de pronto tirándose por ahí, dejándose caer, demorando los saques, quemando segundos, quemando minutos. Terminamos ganando el partido gracias a esas pequeñas cosas. A destacar, obviamente, los huevos que pusieron los jugadores en un partido que fue físico y dificilísimo en todo momento. Jugadores como Mati López, como Patricio Tanda, como Luis Martínez. Al propio Dani Pérez, que corrió una barbaridad. Dani Pérez, que lo enfocaba la camarita de Tigo Sport y estaba comiendo seguramente algo de rápida absorción, algo con gran, ¿cómo se dice? Algo energético y de rápida absorción para seguir corriendo durante todo el partido. Patricio Tanda también aguantando la pelota como todo un 5. Realmente los scoutings le aciertan bastante bien a los números 5 talentosos que suelen traer a Guaraní. Pasó con Mansur, ahora está pasando con Tanda, que realmente es un 5 con muy buen pie a la hora de tener la pelota y de manejar la pelota. Los pocos ratos en el que Guaraní la tenía, sin dejársela tan fácil a Libertad, realmente Tanda facilitaba muchísimo esa tarea, sacando pelotas limpias, escondiéndola de manera magistral prácticamente. Y después está Mati López, que venía realmente haciendo un mal partido, pero después va y te marca un gol, y en base a ese gol el partido de Mati López mejora bastante, teniendo realmente buenas participaciones. Y eso te dice que si Mati López agarra de repente un poco más de confianza, puede ser realmente un jugador muy pero muy útil. Los de atrás haciendo un excelente partido, Servín metiendo un pase exquisito para Mati López, que es el que termina marcando el gol. Los del medio excelente también, distribuyendo muy bien la pelota en poco tiempo que la tenían. Y los de arriba realmente muy colaborativos. Decisiones impecables también del técnico por parte del Pipi Romagnoli, poniendo por ejemplo a el pibe Giovanni Gómez o Lucas Gómez, no me acuerdo cómo se llama, en vez de poner a Mansur, que evidentemente el técnico lo habrá visto, que no estaba en sintonía. Entonces, excelente decisión de huevo de Romagnoli de no poner a Mansur si es que no iba a estar en sintonía con el partido. E insisto nuevamente que Mansur es un jugador con mucho talento, es un jugador a recuperar realmente este poco tiempo que le queda con nosotros. Porque si Mansur no remonta esta situación, seguramente se termine yendo a la Primera Nacional de Argentina a pelear el ascenso con Godoy Cruz. Decide bien también el Pipi Romagnoli, dejándolo a Torales como 9, mandándolo a Ramírez como volante y luego metiéndolo a Mariano Ramos, el lateral derecho, para jugar, en vez de jugar con lateral y volante, jugar con lateral y lateral, cosa que te ayudó muchísimo también a la hora de la marca, porque un lateral derecho adelantado de última te puede servir más que lo que a la hora de marcar, que lo que te puede servir un volante, como veías por ejemplo John Sánchez como candidato a entrar. Por cierto, Guaraní está quinto, con chance de ser superado por Trinidense a 3 puntos del tercero en un campeonato en el que el tercero es Ameliano. Así que muchachos, por favor, traten de pelear ese tercer puesto para el acumulativo y perfecto, se cierra una apertura promedio, ni bueno ni malo, que pasa de ser un fracaso a ser algo medianamente bueno. Así que muchachos, prepárense con todo para lo que viene, que es este tramo final del campeonato, y luego se viene el Clausura y la Copa Paraguay, y hay que darle con todo, muchachos. Aguante Guaraní. Pipi Romagnoli, por el momento aprobado en su primer clásico contra el Club Libertad, y ojalá que se vengan más partidos en los que se vea esta entrega con un poco más de fútbol. Evidentemente no le puedes exigir en un partido en el que le dejaron con un hombre menos. Gracias, pulgar para arriba si se puede. Un saludo para todos. Aguante Guaraní, carajo.